Ok, soy José Manuel López Sierra para Información del Nudo y Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Y aquí estoy en la compañía de, ¿cómo te llamas? Montaño del Valle. Ok, ¿y qué es lo que nos vas a decir? Bueno, hoy miércoles 10 de octubre se celebra en nuestra hermana República de Cuba el 150 aniversario del inicio de la lucha por la soberanía ante el dominio español de nuestra hermana República de Cuba. Aquí tengo dos informaciones. Aquí una de ellas que la saqué de Prensa Libre que dice: recuerdan los cubanos 150 años del inicio de la Guerra de Independencia. El 10 de octubre los cubanos conmemoran hoy el 150 aniversario del inicio de las guerras por independencia, un proceso revolucionario que se inició en el año 1868 y que llega hasta nuestros días. El levantamiento armado del 10 de octubre de 1868 en Cuba contra el colonialismo español fue liderado por Carlos Manuel de Céspedes, considerado el padre de la patria cubana, ya que fue la primera persona que inició las actividades revolucionarias. A diferencia de otros casos de la historia universal, existen en la mayor de las Antillas condiciones objetivas y subjetivas para definirlas para ese empeño. El hecho estaba previsto para el 14 de octubre de ese mismo año, pero Carlos Manuel de Céspedes fue delatado y corría el riesgo de ser apresado en cualquier momento por las autoridades españolas de aquel entonces. Por ese motivo, se decidió adelantar el acontecimiento. Esta mañana, en el ingenio azucarero de Majagua, a 13 kilómetros de la ciudad de Manzanillo, en el oriente de la isla de Cuba, Céspedes, quien se presentó con una bandera, símbolo de la insurrección, y con palabras emocionadas, cargadas de amor y rebeldía, comunicó a sus esclavos que a partir de ese momento eran hombres libres y los exhortó a unirse a la lucha por la independencia de Cuba. No se trata de una locura. Por ese entonces, en la década de 1850 a 1860, el mundo capitalista, muchos años después, fue sacudido por otra profunda crisis económica. A la isla antillana también llegaban los ecos de la Guerra de Sucesión de los Estados Unidos, 1861 a 1865. Dicha contienda, en opinión de estos historiadores, data en cierto modo de una lesión de abolicionismo. Antes de eso, ocurrió un acontecimiento que se llamó en aquel entonces la Guerra Chiquita, 1879 a 1880. Y después, entre 1895 a 1898, ocurre la última Guerra de Independencia. Esta fue organizada por el ilustre José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. Casi un siglo después tardó el país en tener una verdadera independencia, que se logró con la llegada de la Revolución Cubana en el año 1959, comandada por Fidel Castro. Y por esa razón derrocaron al presidente de aquel entonces y dictador Fulgencio Batista. El triunfo de la revolución, como definió Fidel, tuvo sus raíces en aquel 10 de octubre de 1868, cual al toque de campanas, Carlos M. Manuel de Céspedes llamó a la rebelión que marcó la lucha por la liberación de Cuba. Este acontecimiento ocurre a varios días de haberse celebrado el 150 aniversario de nuestra gesta nacional, el Grito del Ares. No es coincidencia, como usted lo quiera ver, de que ambos acontecimientos ocurren y por algo, casi en la misma fecha, y por algo se le dice que Cuba y Puerto Rico son dos alas de un mismo pájaro. Y es muy cierto. Yo hago este relato porque yo soy amante de la libertad latinoamericana y no solamente eso, soy
iberoamericanista por naturaleza, creo en la integración de todos los pueblos latinoamericanos y también creo en el ideal de Simón Bolívar de que podemos ser unidos y unidos podemos ser más fuertes. Gracias por su minuto y hasta la victoria siempre. Sigamos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo soy José Luis Díaz. Soy cubano de Pinar del Río. Llevo en Puerto Rico muchos más años. Vivo aquí desde 1972, de lo que viví en Cuba. Cuba viví 14 años. Pero también estamos celebrando el grito de Yara en Puerto Rico, igual que decía el hermano Juan de Dios, es puertorriqueño y también lo está celebrando. Lo estamos celebrando en este parque, junto con estos jóvenes que están aquí acompañándonos, Marco y Erika, y han pasado por aquí unas 14 personas sin techo que le hemos dado comida, todavía queda un poco de comida, y hemos dado bandejas de comida y hemos dado este tipo de compras para las personas sin techo, porque realmente estamos celebrando que este día, un día como hoy, Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a los esclavos y comenzó la insurrección en Yara del pueblo cubano contra la tiranía de España. Luego vino la guerra de independencia cubana, después de un tiempo de cese de esta batalla el grito de Yara, y finalmente en el 1959 logramos la independencia total frente a la tiranía de las empresas norteamericanas. Y quiero decir una cosa, y esta es una teoría mía, pues Cuba en ese momento era la primera colonia de Israel, era la primera colonia donde el sionismo internacional gobernaba a través de los casinos, de los prostíbulos, y probablemente la figura más emblemática del sionismo era Mr. Meyer Lenky, que era un mafioso, igual que eran Lucky Luciano y todos esos mafiosos que iban a Cuba a depredar a Cuba y la llenaron de miseria. Cuba llegó a una pobreza tan grande que me recuerda un poco lo que está pasando aquí hoy día. Y fue porque esas personas, esos llamados polacos, que se llamaban polacos en Cuba, exprimieron al pueblo, prostituyeron a sus mujeres, prostituyeron a sus niñas. Habían 15.000 prostitutas en La Habana. Y eso fue lo que llevó a la revolución cubana que se liberó. Pero eso llevó también al bloqueo que ha impuesto Estados Unidos contra Cuba, al bloqueo que ha impuesto Estados Unidos contra países que no quieren seguir obligados la esclavitud impuesta por Estados Unidos. Estados Unidos se pasa hablando de libertades y derechos humanos, de libertades y derechos civiles, ataca a Maduro, pero realmente ahorita había un amigo aquí, uno de los hermanos sin techo, atacando a Maduro porque él ve las noticias, pero no sabe que Maduro es víctima, y Venezuela, no Maduro, Venezuela entera es víctima de la barbarie de Estados Unidos porque se quiere apoderar del petróleo, quiere continuar Israel gobernando, y esos son los que realmente obligan a los norteamericanos, porque Estados Unidos, un país tan poderoso, termina siendo de estúpido ante la política de Israel. Estados Unidos funciona como si fuera realmente una vulgar colonia de Israel. En Tel Aviv, Benjamín Netanyahu dice una cosa y Trump la tiene que terminar cumpliendo. Y uno ve a todos los presidentes norteamericanos teniendo, cada vez que se eligen, teniendo que ir a jurar fidelidad a Israel. Un país tan grande y se arrastra como una culebra delante del enano de Israel. Los tienen domesticados. Y ese colonialismo mental es lo que Estados Unidos no entiende. Que el pueblo norteamericano, por ese bloqueo a Venezuela, por ese bloqueo a Cuba, por esa guerra estúpida para apoderarse, para hacer el gran Israel en Siria, en Irak, en Palestina, está llevando al pueblo norteamericano a la pobreza, a la miseria. Mírennos aquí, la gran vitrina que fue Puerto Rico en su momento, en los años 50 y pico, 60, Figueres decía, sería un buen estado libre asociado para Costa Rica. Rómulo Betancourt en Venezuela, en esa Venezuela que ahora dicen que Maduro, que es la que la tiene fastidiada. Nos olvidamos del Caracazo en 1989, cuando el pueblo venezolano se lanzó a las calles a robar en las tiendas, pues estaba muriendo de hambre. Nos olvidamos de decir que en Venezuela se comía la gatina y la perrina, que era comida seca de perros y gatos, mezclada con agua y se hacía una sopa. Y eso la gente vivía así. Cuando acababa de llegar Chávez en el 2000 y pico,
vino una lluvia grandísima y la tierra en Caracas se tragó a las personas. Y ahora se habla de Maduro como si Maduro fuera el que acabó con Venezuela. No satanicemos a una persona. El pueblo venezolano es un pueblo grande. El pueblo de América Latina es un pueblo grande. El pueblo de los Estados Unidos es un pueblo grande y no merece que Israel lo siga empobreciendo, que los millonarios de Wall Street se sigan apoderando de esa desgracia de los americanos para hacerse ricos ellos. Es hora, como dije ahorita en la otra entrevista, es hora de que los millonarios recapaciten y empiecen a repartir el dinero que se están robando. ¿Para qué Bill Gates y todos esos cerdos sociales tienen que ser multimillonarios? ¿Para qué Mark Zuckerberg? ¿Para qué todos esos desgraciados tienen que tener tantos millones cuando hay personas que se le pasa como al hermano Juan, que lo picó una viuda negra porque no tiene ni siquiera un techo, no tiene ni siquiera una habitación donde dormir dignamente? Y eso es injusto porque eso llora ante los ojos de Dios. Esto, Grito de Yara, lo estamos celebrando hoy, dándole comida a los necesitados, haciendo un huerto, trabajando en el huerto comunitario que vamos a trabajar ahorita para el bienestar del pueblo, porque hay una resistencia a esos desgraciados que se quieren quedar con todo de nosotros. Hay una resistencia popular que va creciendo cada día y es mejor que ayuden a la gente antes que venga una revolución y les nacionalice todo el dinero que tienen en Wall Street. Esos mismos pobres, esa misma gente que ellos no consideran, se pueden un día de eso llegar en el apocalipsis y convertirse en un apocalipsis para ellos. Porque realmente cada día hay un pueblo que languidece más y muere más. Me gustaría que el hermano Juan de Dios dijera unas palabras, parece que quiere hablar a unas cosas. Quiero decir algo que se me olvidó. Se llevó a cabo hace exactamente 2 horas un acto en Manzanillo, al este de Cuba. Se llevó a cabo precisamente los actos del Grito de Yara por parte del presidente actual, Miguel Díaz-Canel, y también el comandante, el comandante de la Fuerza Armada en estos mismos momentos, Raúl Castro. Quiero también hablarles de otro acontecimiento que se va a celebrar este mes de octubre también, la masacre de Río Piedra. Yo desconocía de esto de la masacre de Río Piedra, y uno va leyendo, uno se va informando y se va enterando de muchas cosas, pero esto sí ocurrió. Un 24 de octubre del año 1935 se inició la batalla entre la Policía Insular de Puerto Rico y al servicio del gobierno de aquel entonces y el Partido Nacionalista para entonces, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Partido Liberal gobernaban directamente el país. El 60% de las tierras productivas estaban en manos de corporaciones, como usted dice, corporaciones asentistas, y hasta más de 600.000 personas infectadas con ursinalosis y más de 30.000 habitantes contagiados con tuberculosis. Eso fue aquí mismo en Puerto Rico. El 24 de octubre de 1935, a eso de las 11 de la mañana, en la calle Bloomberg, el infame nombre, ese nombre, por eso hay que quitarle el nombre a esa calle. La Policía Insular asesinó a 4 nacionalistas, un civil, en lo que nuestra historia se conoce como la masacre de Río Piedra. Para comprender este suceso y su desarrollo, hay que hacer mención de varios factores. En primer lugar, el presidente del Partido Nacionalista, Bartolomé Rizo Campos, venía de dirigir una huelga de los trabajadores de la caña de Fajardo, en la cual mi abuelo trabajó también, en la caña de azúcar también. Extendió por muchas centrales del país. Los sucesos del 24 de octubre también se dan poco después de que el Partido Nacionalista hiciera público un plan para matar a la alta dirección del partido, en especial a su presidente. También fue sucedido en una información de que el partido le presentó al país sobre el intento del doctor Cornelius Rowe, miembro del Instituto Rockefeller de San Juan, de estar sembrando cáncer en el páncreas para así acabar con los puertorriqueños. ¡Wow! Para confirmar esta información, el Partido Nacionalista reprodujo copia de una carta que fue enviada al doctor Rowe a un amigo suyo de nombre Freddy, en la cual
extrajimos un segmento para compartirlo con ustedes que dice: ellos son, fuera de duda, la raza de hombres más sucia, más holgazana, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado sobre la faz de la tierra. Enferma a habitar la misma isla con ellos. Eso lo dijo él, refiriéndose a nosotros, los boricuas. Lo que la isla necesita no es trabajo de sanidad pública, sino una hora que marca o algo para exterminar totalmente la población. Podría ser entonces habitable una vez se exterminen a los puertorriqueños. Yo he hecho lo mejor posible para acelerar el proceso de exterminio, matando a 8 y transportando cáncer a varios más. Esto último no ha producido muerte todavía. Aquí no juega papel alguno aquello de considerar el bienestar de los pacientes. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y la tortura de los desgraciados sujetos extraídos de Pedro Albizu Campos en las obras escogidas de Benjamín Torres del año 1981. Para colmar la copa, el 10 de octubre, Albizu Campos dio un mensaje en Maunabo, el cual exhortó a los jóvenes a distinguir dentro de la educación universitaria el intento de convertir a los estudiantes en unos cobardes y traidores de la patria, y que los jóvenes debían ser valientes y viriles para defender los intereses patrios. Ante este discurso, 4 estudiantes, avalados por la alta jerarquía universitaria, intentaron realizar una asamblea el 24 de octubre para declarar a Pedro Albizu Campos enemigo número 1 de los estudiantes universitarios. Ante este intento, los nacionalistas estaban en los alrededores de la Universidad de Puerto Rico y Río Piedras, pero ante la evidente cantidad de policías en el área, muchos de estos no llegaron a entrar a la universidad. Fue entonces cuando un policía identificó el carro que conducía el líder nacionalista Ramón S. Pagán junto a 3 nacionalistas más. Este agente hizo detener el vehículo de Pagán y se produjo un fuerte careo que degeneró en balacera. El primero en caer fue Pagán, luego cayó Pedro Quiñones y finalmente Eduardo Rodríguez Vega. Entonces, aquí dice Vega, pero no es Vega, es Vera, el apellido de él es Vera. Dentro del auto se encontraba Dionisio Parsons, que resultó gravemente herido mientras se da la cruel matanza. El joven nacionalista José Pedro Barea, teniente cadete de la República, desenfundó contra los policías en la escena. Una vez se le acribillaron a balazos. Santiago Barea se entregó a la policía y lo acribilló a balazos también. En el tiroteo murió el paisano Juan Muñoz Jiménez, quien compraba billetes de la lotería cerca de la escena. Según el periódico El Mundo, el 25 de octubre de 1935, página 4, los testigos presenciales declararon lo contrario. La policía acribilló a tiros a mansalva a don Ramón S. Pagán. Según la policía, la razón de los asesinatos fue impedir que se diera una interrupción en la asamblea estudiantil. La misma nunca se llegó a concretar y se propuso para unos días después. En el duelo de los 4 nacionalistas, Albizu dio un discurso del cual compartimos parte. Aquí se repite, dice él, la historia de todos los tiempos. La libertad de la patria se amansa con nuestra sangre y se amansa también con la sangre yanqui. Venid aquí a prestar un juramento para que este asesinato no quede impune. Juremos todos los que crean libres. Juremos todos que el asesinato no perdurará con Puerto Rico. En respuesta a lo sucedido en el 22 de febrero de 1936, 2 jóvenes nacionalistas ajusticiaron al jefe de la policía, Francis Elisha Wells. Estos jóvenes nacionalistas de nombre Elías Bochán e Irán Rosado tomaron la justicia en sus manos. Ambos fueron asesinados por órdenes del coronel Coe en un cuartel de la calle San Francisco en San Juan. Aquí hay más información, pero esto es solo una parte de todo lo que ocurría en esa época. Y nosotros conmemoramos
ese acontecimiento que va a ser ya mismo aquí en la plaza, en la llamada Plaza de los Mártires, que fue creada por el Movimiento Nacional Astosiano, para que todos ustedes y todos el que sientan un llamado a la causa de la independencia se dé cita allí presente. Va a ser en horas de la noche. Yo voy a estar presente y esperemos que todos ustedes también estén presentes en ese acto. Ahora le dejo con el compañero si tiene una palabra. Sí, hay varias cosas. Después de la masacre de la calle Bromo, Puerto Rico siguió la lucha y 30 de octubre, que vamos a conmemorarlo aquí, de 1950, vino la insurrección nacionalista en Jayuya. Pero no solamente en Jayuya se tomó el hotel Puerto Rico y se juramentó a Blanca Canales como presidenta de la República por el Gilberto Marín. Se tomó las guardias de la policía, se soltó los policías, se desarmaron y se soltaron los policías y se quemó el Correo Federal como símbolo de la opresión, se quemaba. Lo tomó Carlos Irizarry, que fue veterano de guerra, fue un veterano militar. Carlos Irizarry sale herido en ese evento y posteriormente muere cuando va a Utuado. En Utuado pues, hubo otra masacre bien terrible ese mismo día, donde la policía, después que se rinden los nacionalistas, los llevan frente al cementerio y los ametrallan y permiten que los perros coman sus vísceras. Toñito Cruz Colón vio como su hermano era comido su cerebro por los perros. Cuando los jíbaros empiezan a bajar del monte, entonces la policía se retira y luego cuando se dan cuenta que hay sobrevivientes, van al hospital y a la clínica que estaba cerca, que habían venido las enfermeras y los médicos, y les quitan los sueros y se los llevan para la cárcel de Arecibo. Esto está en Insurrección Nacionalista de Viña y Seijo, en el editorial Edil. Tenemos que entender que ese día vamos a celebrar aquí, el día 30 de este mes, a las 2 de la tarde, vamos a celebrar aquí la Insurrección Nacionalista, la República de Puerto Rico, y la única presidenta que hemos tenido que fue una mujer, Blanca Canales. Ese día viene como conclusión a toda esa barbarie del doctor Cornelio Rowe, de Blackton Winchell, de la masacre de Ponce, la masacre de Río Piedra. Y en varios pueblos de la isla hay motines y hay amotinamiento, hay levantamiento popular contra el gobierno, que es sofocado por la Guardia Nacional. Pero en Jayuya se resiste y el gobierno de Estados Unidos 6 días después bombardea Utuado y Jayuya con balas incendiarias y bombas incendiarias, amenaza con desaparecer el barrio Coabey si no se rinden los guerrilleros que están al monte. Y entonces caen presos todos los hermanos Marín, toda la familia Marín, entre ellos Heriberto, Tony Marín, y van presos 15 años. Blanca Canales estuvo presa 15 años. Pero el día 31, el día 30, vamos a celebrarlo aquí, el día 30 y el 31, Oscar Collazo y Griselio Torresola atacan la Casa Blear, y fue la primera vez en la historia que un presidente norteamericano estuvo a punto de ser ejecutado por unos grupos extranjeros, pero por los puertorriqueños. Así que esto fue una historia que no se cuenta mucho en las escuelas, se prefiere contarlo de Washington, de Jefferson o de los indios, y no se habla realmente de la historia de los puertorriqueños. A pesar de todos esos programas sistemáticos que hemos oído de Cornelio Rowe, donde se quiso desaparecer a los puertorriqueños, a pesar de todos esos procesos de tratar de desnaturalizar al puertorriqueño, hoy día tenemos ejemplos de puertorriqueños no solamente nacidos en Puerto Rico, sino descendientes de puertorriqueños que han nacido en diferentes lugares del mundo. Y el otro día, en la convención de los doctores hospitalarios en Tampa, 13 norteamericanos y 2 bonaerenses juramentaron ciudadanía puertorriqueña. Y esto es bien interesante porque aquí hay muchas personas que nacieron en Estados Unidos, pero se sienten puertorriqueños. Aquello que dijo Torregel, yo sería boricua aunque naciera en la luna. Ayer hablé con un policía, precisamente un guardia municipal de Carolina. Él nació en el Bronx. Y él me dice que se siente
más puertorriqueño que yo mismo. Y eso a mí me llenó de satisfacción. Yo tengo aquí en mi guagua algo que dice Grito de Henares, alcalde de la patria, 1868 a 2018. Dice además, cuando se fundó la República Puertorriqueña, ese guardia vio eso, él estaba impartiendo boletos, y al ver eso se acercó a mí y me dijo, mira, yo soy independentista. Estuve en el ejército estadounidense, estuve en Irak, pero soy independentista. Y algún día vamos a ser independientes y soberanos. Eso a mí me llenó de satisfacción. Claro. Que se diga eso en boca de un guardia. Usted sabe que la policía es prácticamente servir al sistema colonial. Y es la primera vez que yo veo eso. Eso me trae recuerdo de mi familia también. Porque mi familia, yo soy el único nacionalista. Soy el único independentista. Mi abuelo era 100% proamericano. Se lo respeté. Mi mamá también igual, mi papá también igual. Los quiero mucho, me acuerdo de ellos. Ellos no están conmigo porque murieron todos. Pero estaban errados en su forma de pensar. Porque lo criaron con la colonización en su mente. Por eso es que es muy importante la descolonización mental. Tan pronto se descolonice una persona mentalmente, todo lo demás ya está hecho. Y yo entiendo que a pesar de todo lo que está ocurriendo, hay un resurgir, un despertar del nacionalismo boricua. Que en algún momento, más tarde que temprano, tal vez yo no lo vea, tal vez yo me muera y no lo vea. Va a llegar el momento en que todo el pueblo se una por una sola causa, que es la libertad de este pueblo. Yo coincido contigo, tengo mucha más esperanza. Yo creo que estamos muy cerca de la libertad de Puerto Rico y también de los Estados Unidos. Mucha gente ha criticado al presidente Donald Trump, pero Donald Trump es un nacionalista que está llevando a cabo una liberación del pueblo norteamericano de la barbarie del colonialismo de Israel. Tengamos en cuenta que Estados Unidos hoy día, la población norteamericana languidece y está siendo explotada por las grandes cadenas que en su mayoría son cadenas israelitas, son lo que fueron antes los black business, que ahora se han convertido en las grandes mega empresas. Así que es posible que Puerto Rico y los Estados Unidos estemos comenzando una guerra de liberación. Y Samuel Huntington decía, que era uno de los idealistas del sionismo, que Puerto Rico es como un quiste que en lugar de diluirse se enquista y se agranda. Pues Puerto Rico es un ejemplo de que ha estado influenciando a otras personas, y probablemente los Estados Unidos también se han ido dando cuenta de la necesidad y de la desgracia de su pueblo a través de muchos puertorriqueños. Nosotros poco a poco hemos sido un baluarte para unir los dos pueblos. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros somos enemigos de los abusadores, de los explotadores, de las personas sin respeto por los demás, pero no somos enemigos de ningún pueblo en específico. Puerto Rico y Cuba somos de un pájaro a dos alas. Recibimos flores y balas en el mismo corazón. Dame un abrazo, hermano. Viva Puerto Rico libre y viva Cuba. Y viva Cuba. Y cese el bloqueo. Siempre libre. Y cese el bloqueo. Cese el bloqueo.